Que el Señor te bendiga, amada iglesia. Es una alegría una vez más poder estar compartiendo con vos un mensaje y en este nuevo mensaje que lo vamos a hacer de una forma audible, lo vamos a hacer por audios, porque no tendría que haber mucha diferencia entre un video y un audio, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Así que ahí nomás donde estás, anda a buscar tu Biblia si es que ya no la tenés encima y abrilo en el libro de Jeremías capítulo 6. Vamos a leer versículos 16 y 17. Yo te lo voy a leer en una versión que es el lenguaje actual. Y estos versículos dicen así: Deténganse en los cruces de los caminos y pregunten qué camino deben seguir y no se aparten de él. Solo siguiendo el mejor camino podrás descansar, pero ustedes se niegan a seguirlo. Yo les he enviado mensajeros para advertirles del peligro, pero ustedes no han escuchado. Esta misma frase en la versión Reina Valera dice algo parecido como: paren, miren y pregunten por la senda antigua. Pregunten cuál es el mejor camino y anden por él. Ahora, ¿por qué Dios mandaría este mensaje? Yo creo que porque la mayoría de ese entonces se había desviado ya de ese camino. Y Dios ve la necesidad de volver a las sendas antiguas. Y eso es un mensaje que era para ese tiempo y es tan actual como para cada uno de nosotros. Hay un dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma. Es una expresión que usamos cuando queremos demostrar que hay muchas maneras de llegar a un objetivo. Este dicho es tan común que se dice igual en inglés, en italiano, en alemán, en francés. Pero no es verdad. Yo creo que no todos los caminos conducen a Roma. Es una frase que hace que yo piense de que si sigo de la forma que yo pienso, a algún lado seguramente voy a llegar. Pero no siempre nos lleva al mejor lugar. Por eso esta frase es muy parecida a otra que dice: todas las religiones conducen a Dios, porque Dios es uno solo. Pero yo no estaría seguro con ninguna de estas dos expresiones, porque cuando uno traza una ruta para llegar a un destino, hablo de un destino fijado, no establecido, marcado, nos damos cuenta que en el trayecto hay muchos cruces con otros caminos. Y cuando uno desea de corazón hallar a Dios, y estoy hablando de hallar al verdadero Dios, en el camino se encuentran con muchos dioses que se terminan entremezclando unos con otros. Y si hablamos literalmente de caminos y de tomar el correcto, creo que deberíamos darle gracias a Dios por tener un GPS que nos salva muy seguido. La verdad que sin nuestro GPS estaríamos más perdidos que lo de común. Pero hoy, a pesar de la tecnología, de contar con un sistema de posicionamiento global, que eso quiere decir GPS, tenemos que estar muy atentos porque aún así nos podemos extraviar. En nuestro caminar diario, nuestro GPS debería ser la palabra de Dios, la cual, si seguís sus indicaciones, vamos a llegar seguramente a buen destino. Les cuento que en una oportunidad hicimos un viaje en familia al sur. Estuvimos unos días y la pasamos realmente muy bien. Y cuando fue el retorno que volvíamos para Buenos Aires, tomamos la misma ruta que habíamos ido de ida. Pero en un momento nos dimos cuenta que nos habíamos perdido. ¿Cómo nos dimos cuenta?, te preguntarás vos. Porque el paisaje ya no era el mismo. Lo que se veía era diferente, lo que se veía era raro. Entonces empecé a sentir una voz interior que me decía: algo está andando mal. En nuestra vida espiritual sucede exactamente lo mismo. Nos damos cuenta cuando estamos perdidos, lo percibimos, lo discernimos cuando algo no está bien o no anda bien. ¿Y cómo te darás cuenta? Porque seguramente vas a ver cosas diferentes, vas a ver cosas raras, vas a ver otros panoramas que no es el mismo que estabas acostumbrado a ver. Seguramente te vas a sentir desorientado o desorientada, y eso seguramente te va a hacer sentir tan mal como me sentí yo o como cualquiera que va conduciendo un vehículo se siente cuando está perdido. Y todos nos pasa algo parecido cuando hablamos en lo espiritual. Al principio, este viaje que habíamos salido del sur para Buenos Aires era extraordinario y placentero. Pero cuando nos dimos cuenta que estábamos en otro camino, aunque pensábamos, o por lo menos yo pensaba que iba en la dirección correcta, cambió absolutamente todo.
Porque hay veces que pensamos que vamos en dirección correcta y tenemos que tener mucho cuidado. Pero hay un proverbio, el proverbio 16:25, que dice, hay caminos que el hombre considera buenos, pero al final resulta ser caminos de muerte. Por eso Jeremías nos dice, paren, miren y pregunten. Dentro del vehículo que viajábamos nosotros, que simbólicamente podría ser nuestra vida o tu vida, porque seguramente vos estás dirigiendo una vida en la cual hay muchas personas que están ligadas a ella, al vernos desorientados, empezamos a tener mal humor, alguna discusión, y el ambiente cambió por completo. Fue ahí donde le hicimos caso a esa voz interior, que seguramente lo podemos llamar Espíritu Santo, que nos estaba diciendo, pará, no sigas avanzando, estás perdido. Y lo importante es eso, si no estás seguro, no sigas avanzando. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Le hicimos caso a esa voz interior, nos detuvimos, dimos la vuelta, giramos 180 grados y volvimos al cruce de caminos donde nos habíamos perdido. Tal cual decía Jeremías 6:16. Esto significa que debemos parar, debemos detenernos, debemos reflexionar qué es lo que estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. También Jeremías decía, miren, observen, miren bien hacia dónde te dirigís, porque como dije antes, no todos los caminos te llevan a Roma. Pregunten, decía el profeta, porque el camino correcto y de esa forma tendrán paz. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando retomamos el camino, todo fue armonía, serenidad y felicidad. Anden por ese camino y tendrán descanso para vuestras almas. Y eso es lo que todo el mundo busca. Muchas veces buscamos descanso y paz para nuestra alma, pero andamos por caminos que no nos conviene y no nos lleva a ese descanso que necesitamos. Ahora, aquellos que tenemos hijos, algunos tienen nietos, algunos tienen familiares allegados, tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros los estamos dirigiendo con nuestro caminar, porque ellos están siguiendo nuestros pasos. Así que tengamos en cuenta esto también. Pero este versículo en Jeremías 6 termina diciendo, ellos dijeron, no escucharemos. El versículo siguiente, Jeremías 6:17, en la versión actual dice, ustedes se niegan a seguirlo. Yo les he enviado mensajeros para advertirles el peligro, pero ustedes no han prestado atención. Creo que deberíamos observar las consecuencias de aquellos que dijeron no andaremos. Saben que hay una frase que dice que las personas comunes aprenden de sus propios errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás. Así que tenemos que ser sabios en este tiempo. Por eso Jeremías decía, pregunten, vean los errores de los demás. ¿Qué es lo que debo preguntar? ¿Y cómo le fue la vida al que hizo lo que decían sus propios pensamientos? Podría ser. ¿O cómo le fue a aquel que no puso a Dios en primer lugar? ¿Qué consecuencias tuvo que pagar? Eso es la forma de ser sabios y de estar tratando de mejorar nuestra vida viendo los errores de los demás. Otra pregunta podría ser, ¿cómo le fue en su vida a aquel que siguió sus impulsos o sus emociones? ¿Qué resultado tuvo? Tenemos que ser prudentes, tenemos que preguntar. Y cuando hablamos de perder el camino o perdernos en el camino, estamos hablando de perder el norte. En una brújula lo que se busca ubicar es el norte. Y se dice que alguien ha perdido el norte cuando uno está desorientado y pierde la dirección o el objetivo. Personalmente yo creo que el mundo ha perdido el norte y está totalmente desorientado. Inclusive le está dando la espalda a Dios, por eso es que está desorientado y perdido. Ahora, de nada sirve parar y preguntar si finalmente no decidimos seguir ese camino, porque muchos le piden dirección a Dios, pero no todos le hacen caso. Ahora, ¿cuándo uno pierde la meta o el sentido? Cuando dejaste de hacer esas cosas que te edificaban, que te renovaban, que te hacían sentir bien. Antes vos sabías que orabas más, vos sabías que leías más la Biblia. Y al tener esta pandemia hizo que eso nos retrayera todo y sea algo que nos juegue en contra. Esta palabra creo que nos tiene que hacer reflexionar sobre cosas que valorabas,
que te gustaban hacer en tu vida espiritual y que ahora te pones a pensar y decís, ¿cuánto hace que no lo hago? Pero además de estos versículos que hemos compartido, me gustaría que vos busques Ezequiel 21:21. Rapidito que vayas a Ezequiel 21:21, dice, el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los dos caminos. Y yo sí tendría que ver cuáles son estos dos caminos, creo que sería el bueno y el malo. El rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, en un cruce de caminos, en donde hay dos caminos, el bueno y el malo. El rey de Babilonia simboliza al diablo y él se detuvo en el camino bueno. Y quiero que prestes atención en esto. Él se detuvo en la encrucijada entre el camino bueno y el camino malo. Ojo con esto. No siempre el diablo está en el camino malo, él se cruza en el camino bueno. Él no aparece siempre vestido de rojo, con una cola larga y un tridente en su mano. En 2 Corintios 11:14 dice que el diablo se disfraza como ángel de luz, así que él disfraza lo malo y lo hace parecer como bueno. Pero para eso Dios pone vigías y hace que se encienda esa luz de precaución, para darnos cuenta que hay peligro delante nuestro. Es esa voz interior, o mejor dicho, la voz del Espíritu Santo que te dice, pará, detente, pregunta. ¿Saben que hay algo curioso que hay en las rutas? Comúnmente están en las curvas, lo que se llama el pianito. Esto básicamente está pensado para hacer reaccionar al conductor, para que rápidamente preste atención a la posición del auto en la ruta. Es un dispositivo que hace que cuando la rueda se salga del camino, empiece a sonar algo y te llame la atención. Y esto está ubicado a los costados de los caminos, para advertir que se está llegando al límite y que si no se cambia la dirección, el coche dejará el camino y pasará a la banquina o lo que sería mucho peor, al precipicio que se acerca. Pero del pianito al precipicio se puede decir que a veces hay 1 metro o 1,5 metros de distancia, o sea que hay tiempo de corregir la dirección de nuestro vehículo. Este pasaje, Jeremías capítulo 6, 16 y 17, es como ese pianito que nos está avisando que si no nos detenemos podríamos caer al vacío. Prestemos atención, Dios nos está llamando de una forma con amor para que podamos cambiar la dirección o volver nuestro carro o nuestro vehículo al centro del camino. Preguntá por las sendas antiguas. Ese es el camino donde ya han pasado varios y les ha ido bien, por eso son sendas seguras. La pregunta que te dejo es, ¿estás dispuesto a seguir esta senda antigua? Porque muchas veces le pedimos a Dios dirección. Dios nos está diciendo hoy que tenemos que pararnos, preguntar por la senda antigua y andar por ellas. Y seguir el camino correcto no es solo congregarte en una iglesia, eso es solamente una parte. Lo que tenemos que hacer es andar como Cristo anduvo, porque Cristo es nuestro norte. Así que, iglesia, yo te dejo este mensaje para que estés reflexionando, para saber si realmente estás yendo por el camino adecuado o si tenés que pegar un volantazo porque te estás yendo a la banquina. Creo que Dios te tiene que dar sabiduría sobre estos versículos que hemos hablado hoy. Así que yo pido a Dios que te dé sabiduría sobrenatural para poder entender a dónde estás llevando tu vida, dónde estás llevando tu familia y a dónde tenés que corregir lo que está fuera de lugar. Dios te bendiga, amada iglesia. Espero que este mensaje sea de edificación para sus vidas y que realmente puedan estar trasladando este mensaje a cuanta persona conozcan, porque seguramente va a ser de mucha bendición. Así que te mando un saludo y que Dios te bendiga grandemente.